el día de hoy, precisamente en el Evangelio, Jesús va a comparar el reino de los cielos con cuatro parábolas. Cuatro parábolas que son muy diferentes y sin embargo nos quieren dar una enseñanza. ¿Cómo llegar al cielo? O mejor dicho, ¿cómo vivir ya desde aquí en el reino de Dios? La primera parábola nos da la impresión de que el reino de Dios o Dios mismo sale a nuestro encuentro como si fuera un golpe de suerte. Alguien está trabajando en una tierra que no es de él y en eso descubre un tesoro. Claro, el dueño no conocía o no sabía que tenía un tesoro su tierra porque él nunca la trabajaba. Eran otros los que la trabajaban. Así que aquel hombre esconde el tesoro, va, vende todo lo que tiene, va y compra ese terreno y entonces lo que hay adentro también es de él y ha recibido ese tesoro. Pareciese que así sale Dios a nuestro encuentro, como un tesoro escondido, como un tesoro que vale mucho más que cualquier cosa que nosotros pudiéramos tener o imaginar, algo que sale a nuestro encuentro, pero que nunca nos obliga. Sigue siendo una invitación. Y si nosotros somos capaces de vender todo para conseguirlo, entonces transforma nuestra vida. Pero no creas que en el reino de Dios todo es así como un golpe de suerte. La segunda parábola nos habla también de una decisión. Si la primera parábola era de algo muy claro, la decisión de vender todo para comprar aquel tesoro que simplemente lo encontraste, y así pareciese que es al principio la vida espiritual. Dios sale a nuestro encuentro, no lo estamos buscando y Él sale a nuestro encuentro como la solución. La respuesta es vender todo para poder poseerlo, para poder tenerlo. En la segunda parábola de aquel mercader de perlas preciosas, pareciese que va dirigida a aquellos que ya han tenido algo en la vida espiritual, un crecimiento en la vida espiritual, porque aquí se trata de alguien que sabe muy bien hacer negocios, alguien que sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, alguien que sabe el valor de esa perla y alguien que tiene también muchas perlas. Pero resulta que todas esas perlas que él tiene en posesión no valen y no se comparan con el valor de esa perla. Por eso, sin dudarlo, va, vende todo lo que tiene y compra aquella perla. Aquí ya nos habla de que la persona tiene algo en posesión, otras perlas, porque es un mercader de perlas preciosas. Es alguien que ya ha sabido del valor de las cosas. Quizás en la primera parábola la persona no sabía del valor de nada, pero sabe que es un tesoro. Y un tesoro pudiéramos imaginarnos muchas monedas de oro. Lo ve, entonces no le piensa, vende todo. Pero en esta segunda parábola el hombre sí tiene que calcular, sí tiene que pensar si lo que él tiene vale la pena conservarlo o más bien valdría la pena vender todo e ir por aquella perla. Para ti, ¿qué es la perla de gran valor? Indudablemente es Dios, pero ¿cuáles serían las otras perlas que nosotros pudiéramos tener en nuestra vida? ¿Qué es lo que tú prefieres tener? Vamos a exagerar. Una perla de gran valor, un diamante, un rubí, un zafiro, algo que tenga mucho valor. O tener muchas piedras de fantasía, de plástico, de cristal pintado. Yo creo que vale la pena más tener una sortija de gran valor que tener muchos anillos que se oxidan, que te manchan y que son de plástico. A veces así nos pasa en la vida. Queremos tener muchas tentaciones, muchos placeres, muchos pecados, muchas vanidades, mucha superficialidad, mentiras, vivimos en mentiras. Pero si queremos tener algo genuino, algo de gran valor, hay que dejar todo eso para ir por la verdad. Aquí parece que no hay mucha duda. Tenemos que decidir entre tener una vida espiritual mediocre o lanzarnos por una vida espiritual genuina. Entre la fantasía o la realidad. Entre lo que es una copia o algo que es original. Entre lo que no sirve o aquello que sí es genuino, que nos nutre nuestra vida. Entre muchas tentaciones que simplemente nos agotan y nos cansan, o entre la libertad que nos da esa perla, entre muchos vicios que también nos dan
pudiéramos decir, una especie de placer. Aquel que se emborracha, cualquier vicio. Pero aquel que está metido en un vicio tiene una especie de placer momentáneo, superficial, pero al ser vicio te encadena y al estar encadenado en un vicio sufres. En cambio, la perla de gran valor, la vida espiritual que Dios nos da, sobrepasa en mucho cualquier placer que nosotros pudiéramos tener, porque Él es el genuino, Él es el tesoro, es la perla de gran valor, es el que nos da la libertad. Hay gente que vive de apariencias. Jesús no es de apariencias. Él busca desde el interior ser el gran valor para nuestra vida. Él es el que nos da el valor en nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros hoy pudiéramos decir? Aunque no lo creas, pareciese que hay personas que no saben distinguir entre una perla de gran valor y perlas chafas. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por las apariencias. Y hay que recordar aquel refrán que dice que no todo lo que brilla es oro. Hay que distinguir muy bien cuál es lo más importante en nuestra vida. Y el segundo punto es también que no nos vayamos a equivocar y no sea que seamos nosotros quienes vendamos el terreno que tiene el tesoro o quienes descuidemos la perla de gran valor y que otro no la gane por querer todavía conservar aquellas fantasías que no nos sirven. Pensemos de otra manera. La perla de gran valor es tu familia. Las otras perlas chafas de fantasía pueden ser las tentaciones, puede ser la lujuria, pueden ser esos romancillos que tienes que pueden poner en peligro tu familia. ¿Qué es mejor? ¿Tener muchas aventuras o tener una familia que valga? Y eso cuesta. Claro, ir al reino de Dios cuesta. Tener una espiritualidad genuina cuesta. Pero vale la pena sin dudarlo. Por eso se es capaz de vender todo para conseguirlo. Pero aquí el mercader es alguien que sí sabe. ¿Y tú? ¿Sí sabes de felicidad? ¿Sí sabes lo que vale la pena? ¿Sí sabes lo que sacia tu corazón? La tercera parábola parece que es la importancia del tiempo, de no perder el tiempo. Jesús dice, el reino de los cielos se parece a aquellos pescadores que lanzan la red. No pierden el tiempo, sacan todo lo que pescaron, toda la red con toda clase de peces. Y ya cuando llegan a la orilla es cuando empiezan a separar los que sí sirven y los que no sirven. No te detengas, hay tiempo para todo, hay un tiempo para vivir. Sal, vive, disfruta, crece en tu vida espiritual, trabaja, lanza las redes. Y después detente en un momento de la jornada y empieza a reflexionar qué cosas sí conviene conservar y qué cosas no conviene conservar. Porque el reino de Dios no es hasta que lleguemos allá, sino que parece que desde aquí nosotros ya lo empezamos a construir. Y la cuarta parábola, el reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a aquel escriba que es muy sabio y que sabe sacar pudiéramos decir, de su baúl, de su tesoro, cosas antiguas y cosas nuevas. Aquel que ha sabido vivir logra sacar recuerdos que le ayudan a seguir adelante y experiencias de éxito en el presente que no lo van a detener. Pero en cambio aquel que no es sabio se va a detener solamente a vivir en el pasado y no usualmente para disfrutar sus éxitos pasados, sino para quedarse estancado en algo, de algún error o alguna situación mala. La vida, vas a tener peces buenos y peces malos. No te quedes con los malos, suéltalos. Quédate con los buenos, con los que te alimentan. Como te das cuenta, estas parábolas tienen como un escalón para ir profundizando más en la experiencia del reino. Al principio podrá ser como un golpe de suerte en el retiro al que fuiste. Se te abrieron los ojos, descubriste el tesoro. Pero con el tiempo, cuando ya has podido saborear un poco la vida espiritual, tienes que crecer y ser capaz de morir a muchas cosas, de renunciar a perlas que considerabas de valor para ir por aquella que vale más. Y después tienes que darte cuenta que en el trabajo, quizás en el apostolado, vas a tener experiencias buenas, experiencias malas. Vas a tener toda clase de peces, pero no por eso no vas a dejar de pescar. Tenemos que seguir adelante. En un momento hay que empezar a discernir, pero ningún pescador lanza las redes solamente para pescar un pez bueno y olvida a todos los demás.
Los buenos pescadores lanzan la red para pescar de todo y ya después se quedan con lo que sirve. Y en la cuarta parábola, que es un poco más espiritual, es poder distinguir de lo antiguo y lo nuevo, lo que más sirve para tu tiempo. ¿Cómo te das cuenta? El reino de los cielos desde aquí se empieza a vivir, ya sea por un golpe de suerte, ya sea porque lo estás calibrando, ya sea porque lo estás construyendo, saliendo a pescar, a trabajar, o ya sea porque puedes instruir en tu vida con la misma experiencia del arca, cosas antiguas y cosas nuevas que te van a ayudar a crecer. Pero en ninguna parábola, es simplemente sentarnos. En estas 4 parábolas implican un movimiento. Y tú estás en movimiento, estás actuando, estás buscando aquello que te ayuda en tu vida, aquello que glorifica a Dios. ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Porque indudablemente la experiencia que San Pablo nos cuenta es de que él consideraba todo basura con tal de seguir a Cristo. Aquel que ha tenido un encuentro con Cristo sabe de las cosas de gran valor y es capaz de dejar todo por Él. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios del reino que sale a nuestro encuentro, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había una muchacha, una joven, que soñaba con la realeza y con tener joyas. Y una vez fue a una tienda, como le llaman, a una venta de garage, a una venta de estacionamiento donde la gente sale porque se va a cambiar de casa y vende todo lo que tiene ahí a un precio muy económico. Esta persona vivía en Inglaterra. Fue paseándose por ahí, vio entre unas mascadas y bufandas y cosas por el estilo, vio que también había una sección de joyas. Obviamente eran de fantasía, pero había un anillo que brillaba. Y aquella mujer agarró el anillo, se lo puso y suspiró diciendo, si yo tuviera un anillo como este que fuera original. Preguntó cuánto valía y valía un par de euros, muy barato. Lo compró. Y el anillo, ella lo veía y decía, wow, está muy bonito si tan solo fuera real. Para no hacerte la historia tan larga, ella, porque dicen que esto fue verdad, ella después se vino a vivir a Nueva York, aquí por muchos años, y después volvió a ir a Inglaterra. Pues en una de las tiendas, cuando ella entra, un señor se le queda viendo a ella. Y ella piensa que pues el señor la está confundiendo, se va a otro lado, a otra góndola, a otra isla de la tienda, y el señor la sigue y ella se empieza a incomodar, se mueve y ella logra distinguir que lo que el señor miraba era el anillo. Y ella se pone un poco nerviosa y dice, bueno, pues este señor, ¿qué piensa? Y ya cuando está ella comprando, pagando las cosas que había comprado, el señor se acerca, se le queda viendo y le dice, ese anillo no te pertenece. Y la señora se queda asustada, no le hace caso, se sale de la tienda y se va. Pero cuando iba manejando veía el anillo y ella se quedó pensando, ¿qué es este anillo? Y cuando regresó a Nueva York, terminó sus vacaciones en Inglaterra, regresa a Nueva York y va a una joyería para que le revisen el anillo y se dan cuenta que el anillo era original y que había pertenecido parece, a una dinastía o a una corona de la realeza en Inglaterra. El anillo era una fortuna que ella tenía. Resulta que ella lo tenía todo el tiempo y no sabía el valor que tenía. Soñaba con tener un anillo que fuera original y lo tenía, pero nunca lo disfrutaba porque siempre pensaba que nunca iba a ser capaz de tenerlo. Claro está, ella vendió ese anillo y se compró una casa y muchas otras cosas que necesitaba. Pero, qué curioso. Una persona que compra un anillo de gran valor y otra persona que lo vende sin saber el valor que tenía. Dios está muy cerca de nosotros. Dios está muy cerca de nosotros. Es como el tesoro escondido que sale a nuestro encuentro, pero que implica una decisión de poder vender, deshacernos de los vicios, deshacernos de las tentaciones, de las fantasías, para poder conseguirlo.
No todo lo que brilla es oro, pero definitivamente en Jesús encontramos el gran valor. ¿Y tú ya descubriste el tesoro escondido en tu vida? Que tengas un excelente día.